Resident Evil es una saga de videojuegos con una historia muy extensa, que también está en películas, cómics, mangas y hasta en obras de teatro. Y conocer esta saga al 100% es muy difícil, así que en este video les daré un orden para saber la historia completa de Resident Evil. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Ahora, para iniciar con toda la historia de Resident Evil tenemos que ir al archivo de Resident Evil 5 llamado La Historia de Resident Evil. Este nos narra hechos desde el descubrimiento de la flor Ascensión al Sol, que contiene el virus progenitor, y bueno, también contiene como que ciertos datos importantes sobre algunos personajes que van a ser importantes más tarde. Ahora, seguido de esto tenemos que leer o ver el Wesker Report 2, que narra básicamente la historia, por así decirlo, de uno de los personajes que es muy importante, el cual es Albert Wesker. Este va a ser como que un relato sobre sus inicios en Umbrella. Ahora, finalmente llegamos al primer videojuego, Resident Evil 0, que es una precuela del primer título. Este se desarrolla en las montañas Arklay, en el Electric Express, y tiene como protagonista a Rebecca. Esto ocurre en el año 1998. Ahora, seguido de esto tenemos que ir al videojuego de Umbrella Chronicles, que por si acaso hay que tener todos los capítulos desbloqueados de este juego para seguir el orden que les estoy recomendando. Lo siguiente que hay que jugar es el capítulo The Beginning de Umbrella Chronicles, el cual está protagonizado por Albert Wesker, nuevamente un personaje muy importante. Seguido de esto tenemos que seguir en Umbrella Chronicles, ya que ahora nos toca el capítulo Nightmare, y es que en esta ocasión, Rebecca es protagonista de este capítulo y podemos ver más o menos sus primeras instancias en la mansión de Spencer. Ahora, seguido de esto tenemos el primer videojuego, más específicamente su remake, el cual es, Resident Evil 1, pero ojo que también el Resident Evil original también es válido. El Resident Evil 1 está protagonizado por Chris Redfield y Jill Valentine. Ahora, este juego tiene como que dos caminos que, no son canónicos al 100%, pero para ayudarte también puedes leer de cierta forma la parte de la historia de Resident Evil 1 en el Resident Evil Archives, el cual es un libro barra guía que nos ayuda a entender mejor la historia. Y ahí está detallado qué hace cada personaje o contra qué jefe se enfrenta cada personaje. Ahora, regresamos al videojuego de Umbrella Chronicles. Aquí tenemos que ir por el capítulo Rebirth o Renacimiento, protagonizado por Albert Wesker. Desde aquí ya terminamos todo lo de los incidentes en las montañas de Arklay. Ahora, seguido de esto tenemos que ir al videojuego Resident Evil Outbreak, más específicamente su primera entrega y su primer capítulo, que se llama precisamente Outbreak. Ahora, los Outbreaks tienen muchísimos protagonistas y más o menos que cada escenario es para cierto protagonista o algo así. Y empezamos con el primer escenario, el cual va a estar protagonizado por Mark, este personaje que tiene cinemáticas especiales en el escenario Outbreak. Y seguido de esto tenemos que estar en el mismo juego, que ojo, también en este juego tenemos que tener a todos los escenarios desbloqueados, al menos en la primera entrega, porque en la segunda ya están. Y el que sigue es el escenario Hellfire con Alisa. Continuamos con Wild Things, nuevamente es de los videojuegos de Outbreak, pero de su segunda entrega. Este protagonizado por Cindy, la camarera del bar de Jack. Y que ojo, que Cindy también aparece en el primer capítulo, así que es más o menos como continuación de este. Y como algo complementario tenemos los archivos de Resident Evil Darkside Chronicles, que ojo, también hay que tener estos archivos desbloqueados, pero con los audios de Sherry, el cual nos narra más o menos cómo es que Sherry llegó a la comisaría de policía en Resident Evil 2. Ahora, seguido de esto tenemos a Resident Evil 3 Nemesis, la primera mitad. Y ¿qué quiero decir con esto? Y es que Resident Evil 3 Nemesis se desarrolla más o menos en las primeras horas de la pandemia y está protagonizado por Jill Valentine. Se desarrolla unos días antes de Resident Evil 2, pero solo hasta la mitad, hasta que llegamos a la Torre del Reloj, que es en donde, Nemesis se enfrenta con Jill y esta termina inconsciente por un par de días. Ahora, continuamos con Resident Evil Outbreak, esta vez el File 2, y tenemos el escenario Underbelly, el cual está protagonizado por Jim, que es un trabajador del metro. Ahora, seguido de esto tenemos esta vez el escenario de Hype del primer Outbreak, protagonizado por George, seguido por Below Freezing Point, protagonizado por Yoko, nuevamente un escenario de Resident Evil 2, Desperate Times, que es más o menos una precuela al Resident Evil 2, el cual está protagonizado por Kevin. Y ahora finalmente tenemos el Resident Evil 2. En el Resident
Resident Evil 2 tenemos como nuevos protagonistas a Leon Scott Kennedy y a Claire Redfield. Ahora, tanto el remake como el original son válidos, pero os recomiendo más el original, ya que es más o menos como que el que tiene la historia más completa. Y bueno, aquí los escenarios serían jugar primero el escenario A, porque tiene dos escenarios el Resident Evil 2, el escenario A con Claire y luego el escenario B con Leon. Ahora, seguido de esto tenemos The Fourth Survivor, y bueno, aquí cualquier versión que elijas es válida, ya sea el Fourth Survivor original, el Fourth Survivor de Umbrella Chronicles o el Fourth Survivor de Resident Evil 2 Remake. Ahora, seguido de esto tenemos nuevamente a Resident Evil Outbreak, el File 2, con el escenario Flashback nuevamente protagonizado por Alyssa. Seguido de esto volvemos a Resident Evil Umbrella Chronicles y tenemos el episodio de Death's Door de Umbrella Chronicles nuevamente. Y finalmente tenemos que terminar con todo lo de Raccoon City, con el primero es el Resident Evil Outbreak File 2 con End of the Road protagonizado por David, seguido por Decisions protagonizado por George o por cualquier personaje, ya que en este capítulo sí me importa mucho por quién sea protagonizado. Y bueno, así terminamos con los Outbreaks y finalmente retomamos el Resident Evil 3 hasta el final. Seguido de esto tenemos, básicamente bastantes sucesos que tienen que ver con Umbrella básicamente. Y empezamos con Resident Evil Survivor, un juego canónico que no es muy importante, pero ahí está. Luego tenemos nuevamente audios en el Darkseid Chronicles, esta vez de Alfred. Y seguido finalmente el Resident Evil Código Verónica. Y ojo que también existe un cómic más o menos complementario, el cual también puede servir para dar más detalles sobre la historia de este juego, obviamente de Code Verónica. Y también hay que aclarar que se necesita la versión Código Verónica X, ya que hay una versión como que anterior, pero esa como que ya no cuenta mucho para el canon. Y un pequeño añadido sería Resident Evil Darkseid Chronicles, el juego del olvido, la parte 8, puesto que este final como que es un poquito mejorcito para mí que el final de Resident Evil Código Verónica. Esto es más como una recomendación. Ahora, continuamos con el Resident Evil Darkseid Chronicles y nuevamente con archivos de audio, esta vez de Jack Krauser antes de la Operación Javier. Y finalmente tenemos a la Operación Javier de este mismo juego del Darkseid Chronicles. Este está protagonizado nuevamente por Leon Scott Kennedy y por Jack Krauser. Ahora, para finalizar la Operación Javier tenemos los capítulos especiales de Krauser de la Operación Javier efectivamente. Y así terminamos con todo este capítulo. Seguido de esto tenemos el Resident Evil Dead Aim, que es básicamente el Gun Survivor 4, pero bueno, este no es tan importante, pero aún así si quieres incluirlo pues tendría que venir en esta posición. Ahora, seguido de esto tenemos el manga El Fin de Umbrella, del Umbrella Chronicles. O sea, este es un manga precuela a los sucesos, al capítulo nuevo, por así decirlo, del Umbrella Chronicles. Y finalmente tenemos que jugar el capítulo El Fin de Umbrella de Resident Evil Umbrella Chronicles, seguido del capítulo especial llamado El Legado Oscuro, protagonizado por Albert Wesker. Que ojo, que aquí también regresan Chris y Jill. Ahora, con Umbrella totalmente ya desmantelada, aquí termina básicamente la primera saga, que sería El Fin de Umbrella. Ahora, seguido de esto, empezamos con, una nueva saga que es el bioterrorismo alrededor de todo el mundo, y empezamos con Resident Evil 4, su campaña completa. Esta vez está nuevamente protagonizada por Leon, y aquí también tenemos un añadido, el cual es el Separate Ways. Ahora, en el caso de Resident Evil 4, es totalmente válido el original, así como también el remake, a pesar de que siento que el remake en esta ocasión sí está más completo. Seguido de esto tenemos el reporte de Ada. Este es un reporte de la versión de PlayStation 2 de Resident Evil 4. Ahora tenemos la primera película animada que tiene nuevamente como protagonista a Leon. O sea, Leon estaba bastante popular estos años, y se llama Resident Evil The Generation, o The Generation, o como lo pronuncias. Que ojo, esta película también tiene su adaptación a videojuego, pero es un videojuego para móviles, así que también está como opcional. Seguido de esto tenemos un tráiler que es el tráiler extendido de Resident Evil Revelations, el cual nos da como que contexto de qué le pasó a cierto personaje que aparece en el próximo juego. Ahora, como siguiente juego tenemos a Resident Evil Revelations, y está protagonizado por Jill y Chris. Ahora, seguido de esto tenemos el reporte de Jessica para cerrar ya este ciclo de del primer Revelations. Ahora, seguido de esto tenemos al Resident Evil Infinite Darkness, pero la verdad es que este no es tan importante, así que solo es una miniserie de 4 capítulos. Ahora, como siguiente tenemos algo opcional, el cual es el musical de Resident Evil llamado Voice of Gaia. Y ojo, que este musical no tiene una fecha en sí clara, o al menos yo no
no lo encontré, pero más o menos este trata como que con ballenas infectadas o algo así, y como que encaja un poquito cerca al primer Revelations, así que bueno, lo pueden incluir aquí. Ahora tenemos el Resident Evil 5 finalmente, donde regresan Chris y Jill, pero en lo primero que hay que jugar es el DLC llamado Perdido en un mar de pesadillas. Seguido de esto, ahora sí tenemos el Resident Evil 5, la campaña totalmente completa, que está nuevamente protagonizada por Chris y una nueva compañera llamada Sheva. Y también, para finalizar, tenemos otro DLC llamado Desperate Escape, el cual es básicamente como un capítulo extra protagonizado por Jill y otro personaje nuevo llamado Josh. Ahora, también hay que recalcar que en todos los juegos es muy necesario leerse todos los archivos, pero sobre todo en ya que nos da muchos detalles sobre algunos personajes. Seguido de esto tenemos a la obra de teatro llamada The Stage, ya que esta obra de teatro tiene como protagonistas nuevamente a Chris Redfield, a Rebecca Chambers y un debutante, Pierce Nivans, el cual va a ser muy importante. Ahora, seguido de esto tenemos al Resident Evil Revelations 2, y también tiene básicamente dos campañas, ambas son canónicas, protagonizada por Claire y la otra protagonizada por Barry. Seguido de esto también tenemos dos DLCs, el primero que se llama Little Miss, protagonizado por un personaje nuevo llamado Natalia Corda, y el otro también sería el DLC llamado Supervivencia, protagonizado por la hija de Barry, Moira Burton, que también aparece en la campaña principal. Ahora, seguido de esto tenemos una película llamada Resident Evil Damnation, y la verdad es que esta película encaja bien aquí, ya que tiene cierta relación con la próxima entrega de Resident Evil 6. Ahora, seguido de esto tenemos un manga llamado The Marhawa Desire, el cual es básicamente una precuela al próximo videojuego, y está protagonizado por Chris Redfield y Pierce Nivans. Ahora, como siguiente tenemos a Resident Evil 6, y este juego tiene muchas campañas, no muchas, solo 4. La forma ideal de jugarlo, lo pone el juego ahí mismo, el cual es la campaña de Leon, seguido por la campaña de Chris, luego la campaña de Jake y luego la campaña de Ada. Pero para tener más o menos una cronología más exacta, sería en el capítulo 2 de Chris, seguido por el 1 y el 2 de Jake, luego de esto el capítulo 1 de Ada, seguido de esto el capítulo 1 y 2 de Leon, luego nuevamente el capítulo 2 de Ada. Sí, está bastante confuso, pero seguimos con el capítulo 3 de Leon, y aquí tenemos el capítulo 1 de Chris, así es, el capítulo 2 de la campaña de Chris era un flashback, así que ahora sí volvemos al capítulo 1, seguido por el capítulo 3 de la campaña de Jake, luego el capítulo 3 de la campaña de Chris, luego el capítulo 3 de la campaña de Ada, sí está bastante pesado eso, y luego seguimos con el capítulo número 4 de la campaña de Jake, seguido por el capítulo número 4, esta vez de la campaña de Leon, luego el capítulo 4 primero de la campaña de Ada, luego el capítulo 4 de la campaña de Chris, y finalmente los capítulos 5 se pueden jugar en cualquier orden, pero lo ideal sería primero el de Leon, luego el de Ada, luego el de Jake y luego el de Chris. Ahora, seguido de esto tenemos otra vez un manga llamado esta vez Heavenly Island, el cual está protagonizado por Claire Redfield. Ahora, finalmente tenemos esta película llamada Resident Evil Vendetta, el cual está protagonizada nuevamente por Leon y por Chris, y esto básicamente como que cierra esta saga del bioterrorismo a nivel mundial. Ahora, como pequeño añadido tenemos a Biohazard Experience, el cual es una obra de teatro, pero es básicamente como algo extra, ya que no hay ningún personaje conocido, pero bueno. Ahora, seguido con esto tenemos algo así como que la saga actual, que no sé muy bien cómo llamarla, pero la vamos a llamar la saga de los Winters o la saga de Blue Umbrella para que sea más específico. Esta empezaría con el DLC Hijas de Resident Evil 7, el cual se desarrolla en el año 2014 y tiene como protagonista a Zoe Baker. Seguido de esto tendremos otra película animada, esta vez llamada Resident Evil Dead Island. Y la verdad es que también cuenta con un manga que la verdad ayuda muchísimo a complementar la historia, ya que tiene un par de escenas
páginas extra. Ahora, de seguido de esto tenemos una demo llamado, demo de Beginning Ahora, algo así, de Resident Evil 7, el cual nos introduce un poquito al juego. Y bueno, esta demo tiene varias versiones y la versión más completa sería en sí la versión Nightmare o Pesadilla, el cual tiene ya todos los easter eggs totalmente ya disponibles. Seguido de esto tenemos los DLCs llamado Banned Footage o algo así, o las grabaciones perdidas de Resident Evil 7, y este es básicamente protagonizado, bueno, los tres son protagonizados por Clancy, que es un miembro del equipo de filmación, que no recuerdo cómo se llama, que van a la casa de los Baker. Ahora, el orden de estos DLC sería el primero, el dormitorio, el segundo, el que se llama Pesadilla, y el tercero, el que se llama 21. Ahora sí, después de tanto DLC, finalmente tenemos el Resident Evil 7 y su campaña completa. Ahora, seguido de esto tenemos nuevamente dos DLCs más, el primero llamado Noda Hero, protagonizado por Chris Redfield, y el segundo que se llama End of Zoe, protagonizado por Zoe Baker, que era la protagonista del primer DLC. Ahora, seguido de esto tenemos a la demo Maiden o la demo Doncella de Resident Evil Village, y la verdad es que aquí hay algo curioso, y es que esta demo en realidad se desarrolla casi al principio de toda la historia, pero pues la quise incluir aquí porque creo que se veía mejor aquí. Ponerla al principio sí desentonaba mucho. Ahora tenemos finalmente el Resident Evil 8, que ya es el final de toda la saga hasta este momento, puesto que hasta ahora no se anunciaron ninguna entrega nueva, y bueno, pues sí sabemos que va a salir un Resident Evil 9, pero todavía no se ha anunciado a fecha de grabación de este video, porque capaz si lo anuncian mañana, porque no creo que suba este video pronto, pero bueno. Y bueno, hasta aquí el video. La verdad es que esta cronología tal vez tiene algunas fallas, debe tener bastantes fallas, y sí es bastante complicado, pero la verdad es que la cronología es como que lo más acertado a toda la historia al 100%, y bueno, algo recomendable es que ya te hayas jugado los juegos principales, porque hay ciertas cosas que se te spoilean, sobre todo de Resident Evil 1, al jugar Resident Evil 0 o al leer algunos de los archivos. Pero bueno, completado todo esto, ya vas a conocer al 100% toda la historia de Resident Evil. Y bueno, hasta aquí el video. Ahora, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!